Hay muchos tipos de maldiciones que podemos tener nosotros, pero también sabemos que por medio de la palabra podemos ser libres de esas maldiciones. Dígale a su hermano, ¿quiere ser libre el día de hoy? Si le dice que sí, dígale solamente, dispón tu corazón para que esa libertad venga a tu vida. Amén. Vamos a dar paso a la palabra, y dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, Génesis capítulo 27, versículos 11 y 12, dice la palabra del Señor: y Jacob dijo a su madre Rebeca: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe, y entonces seré para él un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Amén. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de tu presencia reconociendo la necesidad que tenemos de ti. Te pedimos que nos hables, por favor. Quita todo estorbo en medio nuestro, Señor. Sea tu presencia trayendo libertad desde este momento a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, y que tus misericordias el día de hoy se renueven para cada uno de los que estamos hoy delante de ti. Te pedimos que no sea el hombre, que seas tú el que tome el control, Señor, de este momento. Sea tu tiempo para nosotros de alcanzar la libertad de toda atadura, de toda cadena, Señor, que el enemigo haya puesto en nuestro camino por medio de palabras, de maldiciones. Habla, Señor, a mi corazón y permite que mi corazón sea libre de todo aquello que perturba mi paz. En el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, nos ponemos el día de hoy. Amén y amén. Dele por favor al Señor un fuerte aplauso, hermano. Gloria a Dios. Dice esta palabra que había un hombre que se llamaba Jacob, que era conocedor de la palabra del Señor, porque dice que hablando con su madre, él le hizo saber que si él hacía un acto, iba a recibir una maldición. Lo que nos hace ver que él conocía las consecuencias del engaño. Dígale a su hermano, las consecuencias del engaño traen maldición. Y podemos mirar cómo al conocer esta situación, él sabía que para obtener una bendición iba a acarrear con una consecuencia por mucho tiempo, que incluso podía afectar a sus generaciones. Quiero preguntar algo a toda la congregación el día de hoy, porque ciertamente nosotros podemos ignorar algunas cosas que han acontecido en nuestro diario vivir, pero hay cosas que no ignoramos, que son las que hacemos nosotros. Podemos ignorar lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron nuestros abuelos, lo que hicieron nuestros bisabuelos, pero no podemos ignorar lo que nosotros hemos hecho. Y si nosotros conocemos situaciones que hemos desarrollado y han dado paso a ataduras, a situaciones que el enemigo puede tener bajo control en nosotros, llega un tiempo en el que necesitamos sacar lo que hemos hecho nosotros. Porque lo único que va a traer libertad a nosotros sobre las maldiciones que podamos tener es reconocer primero lo que hemos hecho, para que posteriormente pueda venir la ayuda. Porque cuando se reconoce, se está en la disposición de renunciar a lo que se ha hecho. A algunas ocasiones, quizá nosotros podríamos decir: yo no tuve la culpa de lo que pasó en mi vida. Yo fui marcado, yo fui marcada. Yo fui una persona que fue abusada quizá. No por mi gusto, sino por la fuerza o por la actitud de alguien que no supo respetarme o no supo valorarme. Pero tú lo guardas, tú lo callas, y eso genera una consecuencia a futuro
que va a traer graves daños en tu forma de ser y en tu persona. Pero cuando tú te atreves a sacar lo que sucedió, oye bien lo que te voy a decir, no que tú seas el culpable, no que tú seas la culpable, sino que tú te atreves a sacar lo que pasó, estás queriendo ser libre. Porque cuando lo mantienes ahí, te estás sintiendo culpable de las cosas. No lo quieres sacar, no lo quieres dar a conocer, porque puede resultar un acto vergonzoso. Pero déjame decirte que ese es el peor error que podemos cometer nosotros al guardar algo que ha sucedido. Si nosotros guardamos las cosas, quiere decir que nos estamos haciendo uno con las consecuencias que puedan venir. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a dejar atrás. Tenemos que aprender a ministrarnos, tenemos que aprender a sacar a la luz lo que ha acontecido, lo que nos ha afectado, porque esto puede traer graves consecuencias, como te digo, a futuro. En una relación de matrimonio puede afectar esa relación de matrimonio. En una relación de familia puede afectar la relación familiar. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de confiar en nadie ya. En todos veremos a un potencial enemigo. En todos veremos a un potencial peligro. Y entonces tú y yo necesitamos mirar que el Señor quiere que el pueblo sea un pueblo libre. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra desde un principio que el Señor miró a un pueblo por causa de un clamor, por causa de una actitud que tuvo delante de él. ¿Por qué clamó un pueblo al Señor? ¿Por qué buscó un pueblo al Señor? ¿Por qué tuvo la intención de hacerse uno con el Señor? ¿Por qué en ese momento el pueblo dijo, necesito a mi Dios? ¿Habían oído de un Dios? ¿Conocían de un Dios de oídas? Llegó el momento en que tuvieron que tomar una decisión y decir, a ese Dios que yo oí, de ese Dios que me platicaron, es el momento de hacer uso y poder ser libre de lo que me está pasando. Llega el momento que uno ya no aguanta lo que está sucediendo. Llega el momento que uno dice, ya basta de lo que estoy pasando, pero muchas veces podemos equivocar el camino para encontrar la salida. Hay gente que en lugar de enfrentar la situación, prefiere quitarse la vida. Hay gente que dice, ya no aguanto esto, y prefiere tirarse al vicio. Pero cuando se es realmente alguien que tiene el pensamiento de querer ser libre, su única respuesta y su única salida es el Señor. Por eso, mirando un poco esta palabra del Señor, yo me acuerdo que la palabra dice que hay una situación que viene sobre la tercera y cuarta generación de los padres. Los hijos recibimos consecuencias por parte de los abuelos, por parte de los bisabuelos también. Viene una condicionante para nosotros, que si no nos liberamos de eso, viene a causar un efecto hasta nuestra tercera y cuarta generación. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir, mis generaciones están libres de maldiciones? Porque ciertamente, quizá mi caminar me indique que ellos pueden ser libres de generaciones, de maldiciones. Pero déjeme decirle algo. Es algo que predicamos o compartimos en una ocasión en la radio también, hablando acerca de las maldiciones. Mirábamos que potencialmente estamos expuestos a tener de parte de 14 personas una maldición. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de un padre, eres nieto de 2 abuelos, eres nieto de otros 2 bisabuelos, y dime, ¿cuántas maldiciones pudiera acarrear por parte del Padre hacia tu vida? Y luego por parte de la madre, ¿cuántas pudieran venir también sobre ti? ¿Cuántas pudieran venir? Y ahí es donde yo me pongo a pensar que si tengo padres, que si tengo abuelos, que si tengo bisabuelos, yo puedo estar expuesto a tener una condicionante que ellos me heredaron.
Pero ¿sabe qué es lo que muchas veces no da paso a la libertad? El no reconocer lo que fueron mis abuelos, mis padres o mis bisabuelos. Porque, ¿sabe? Yo creo que aquí todos queremos a nuestros padres. Y no vamos a hablar más allá de los abuelos, sino solamente de nuestros padres. Y para nosotros nuestros padres pueden ser los mejores padres que hay en el mundo. Y quizá no podemos ver en ellos errores porque no somos quien para juzgarlos. Pero ¿sabe cuál es el grave problema en esto? Que por no ver los errores de ellos, nos hacemos uno con esos errores. Porque habrá hijos que por respeto no le digan a su padre: quita esa ira de ti. Esas palabras que tú siempre me dices me están marcando mi vida. Esa actitud que tú tienes está llevando mi vida a perderse, porque me estoy haciendo como tú. Y mire qué tremendo es no reconocer delante de los padres que esa herencia un día va a ser una maldición para mí, porque voy a caminar como Él. Dice la palabra del Señor que como es la madre, es ¿quién? La hija. Si tú quieres tener una esposa espléndida, majestuosa, mira a la madre, y así va a ser la hija. Pero si tú miras que en la madre no hay una actitud positiva, no hay una actitud de conquista, si en la madre no hay una actitud de decir yo voy a salir adelante, así va a ser la hija. Si tú, perdón por lo que voy a decir, si tú quieres una mujer que siempre esté bien arreglada, que siempre esté presentable, no importa el tiempo, el momento, la situación, si tú miras a la mamá, vas a mirar que la mamá tiene una cultura y que esa cultura le ha enseñado y ha educado a su hija, y tendrás una mujer igual. Pero si tú miras que la hija es igual que la mamá y no se arregla, no te pongas a exigir lo que tú miraste desde un principio y aceptaste, porque entonces vendrán situaciones de conflicto y de pleito a tu vida, porque tú dirás haz esto y ella te dirá así me conociste, y eso se vuelve una maldición en nuestro camino, que va a generar que tú y yo, si lo estuviéramos padeciendo, pongamos nuestras miradas por otro lado. Y sabe, cuando usted tiene un hijo, cuando usted tiene una hija, y usted se pregunta, ¿por qué serán ojos alegres? No se puede ignorar por qué lo son. Porque yo se lo heredé, porque yo se lo transmití, porque están buscando por otro lado lo que no tienen en la casa. Y entonces las maldiciones pueden venir de una manera muy sutil a nuestras vidas. Y pueden transformar y pueden cambiar nuestra forma de vivir, pero drásticamente. Porque estamos hablando quizá ahorita de algo muy superficial como el agrado a la vista. Pero hay otro tipo de maldiciones que van a generar en el pueblo del Señor cambios a su persona. Porque hay maldiciones que se heredan y que van a deformar la imagen de los hijos de Dios. Y que van a deformar y que van a transformar a los hijos de Dios y los van a hacer como a los hijos del enemigo. Y esto es algo tremendo. Porque ¿sabe? Usted concibe que un hijo de Dios pueda transformarse, pueda berrear, pueda serpentear en el piso, pueda girarle la cabeza y pueda hacer cosas que a usted le parecen espeluznantes o difíciles de ver. ¿Cree usted que eso puede pasar en el pueblo de Dios? ¿Cree que eso es parte del pueblo de Dios? ¿Cree que eso viene para el pueblo de Dios? Difícil de creer, porque podemos decir soy pueblo de Dios, cuando en la realidad dice la misma palabra del Señor que el Señor Jesús les decía a los fariseos: vosotros sois hijos del diablo.
Entonces quiere decir que se puede tener entre el pueblo del Señor gente así, porque ellos eran parte del pueblo, conocedores de la palabra. No la vivían, pero la exponían, la conocían, pero había entre ellos una identidad que ellos desconocían, porque les decía que su padre era el diablo y que era mentiroso desde tiempos antiguos. ¿Sabe qué tremendo es ver que la mentira, así como Jacob lo miró, es la que genera la mayor parte de las maldiciones que puede haber en nuestras vidas? Una vida de mentira es una vida de hipocresía delante del Señor. Es una vida de falta de identidad, porque decimos ser hijos de Dios cuando en realidad somos hijos del enemigo. Entonces, mire, hay lugares o hay actitudes que van a generar que nosotros tengamos una maldición. ¿Maldiciones de qué tipo? Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7. Éxodo capítulo 34, versículo 7, dice la palabra del Señor: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense cómo está hablando de que hay maldiciones generacionales, ¿verdad? Hay maldiciones generacionales, dígale a su hermano. Pero ¿cuáles son esas maldiciones generacionales que pudiéramos estar pasando nosotros? ¿Cuáles son esas maldiciones generacionales que pudieran estar transformando y cambiando nuestra vida o nuestra forma de ser? ¿Cuáles son esas maldiciones generacionales que han afectado por generaciones nuestra vida? ¿Sabe? Hay una maldición generacional que es que es muy fácil de identificar. Y empezaremos con las enfermedades. ¿Por qué una enfermedad puede ser parte de nosotros? ¿Por qué tú puedes tener una enfermedad que te heredaron tus padres si tú no eres como ellos? ¿Por qué? ¿Por qué podríamos estar diciendo nosotros, yo estoy enfermo de esta enfermedad, si yo no la generé, si yo no la busqué, si yo me cuido, si yo me protejo, si yo como sanamente? ¿Por qué puedo tener esto? Pero cuando tú miras los antecedentes, cuando tú miras las situaciones que vivieron tus familiares, puedes entender el porqué de ese desorden en ti y por qué el gobierno de ese espíritu de enfermedad en ti. Pero tú puedes decir, pero yo no lo busqué, yo no lo quiero eso. Pero eres portador de una maldición. Pero si yo no reconozco mi maldición, ¿cómo puedo ser libre? Porque sabe que hay gente que dice, mi enfermedad, se la adueña, se la apropia. Y entonces, como la enfermedad dice, ella dice que soy de ella, nunca se va a ir, porque no ha entendido que la libertad es para el pueblo de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos decir así, mire, así hasta a manera de juego, que pudiera usted decir, yo soy libre de la enfermedad? ¿Difícil? Porque si ni a manera de juego lo podemos decir, imagínese enfrentando una verdad. Hay una clave en la palabra del Señor que nos puede hacer libres a todos. Y la clave se llama creer. ¿Alguien cree que puede ser libre? ¿Alguien cree que lo que le afecta puede quedar atrás? Porque mire, creer, dice la palabra del Señor, que el que cree tiene el poder para cambiar el presente, dice. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la palabra
que al que cree le puede decir a lo que está estorbando en ese momento su camino, que se desarraigue o que se mueva. Sea un monte, sea un sicomoro, como dice, le puedes decir que se quite y se quitará. ¿Cuál es tu monte? ¿Cuál es tu sicomoro? Para poderle decir en esta hora: enfermedad fulana de tal, sal de mi vida. ¿Cuál es tu monte? ¿Qué es lo que tú crees que es imposible de escalar o de alcanzar? Para que hoy tú le puedas decir: a partir de ahora no tienes más parte en mi vida. ¿Cuántos podríamos creer que tenemos ese poder? ¿Sabe? Hace rato la palabra decía, la profecía que estaban dando decía que Él te estaba dando poder. 2 poderes te dio. 2 poderes les dio. Pero yo le puedo asegurar que a la mayoría del pueblo lo único que les gustó fue el primer poder, que era el poder de hacer riquezas. Eso es lo que necesitaba, Señor, quizá dirías tú. Eso es lo que venía buscando hoy, Señor. Pero déjame decirle algo: ¿de qué me sirve el poder de las riquezas si no lo puedo disfrutar por causa de una enfermedad? Poder para hacer riquezas y para poder pagar por años, como esa mujer que gastó todo en médicos para alcanzar su libertad. ¿Para eso quieres el poder? Yo me iría por la segunda opción del poder que dio el Señor: milagros. Y si yo creo que los milagros pueden suceder, hoy voy a tener un milagro en mi vida. Hoy voy a vivir un milagro en mi vida. Hoy voy a ser libre. Porque Él lo dijo. Y dice su palabra que Él no es como hombre para mentir. Y tú no sabes ni por qué estuviste el día de hoy aquí, ni cuál fue el plan de Dios para ti. Pero déjame decirte, tú no lo sabías, pero el Señor sí lo sabía. Y hoy te trajo para ser libre. Y hoy te trajo para que no haya más cadenas en ti que aprisionen tu camino y que perturben tu avance. Hay maldiciones no solamente como la de la enfermedad, sino que hay otra maldición que camina con el pueblo del Señor, y no porque el Señor la haya dispuesto, que es la de la pobreza. Hay maldiciones de pobreza, dígale a su hermano. Hay maldiciones que caminan con nosotros, pero que yo tampoco la pedí. Que yo tampoco dije: Señor, dame esta maldición, porque yo quiero sentir que se siente ser pobre. Yo no la pedí. Pero sin embargo caminé con esa pobreza. Por la pobreza que tuvo mi abuelo, por la pobreza que tuvo mi padre. Y hoy la estoy viviendo yo. ¿Por qué? Si yo no la pedí. Yo pedí otra cosa, Señor. Yo no pedí nacer en esta familia de pobres. Yo quiero otra cosa, Señor. A mí esto no me gusta. ¿Habrá el momento para enfrentar la situación? ¿Habrá el momento para decirle al Señor: mira, voy a dejar de quejarme, voy a dejar de estar diciendo yo no pedí esta familia? ¿Habrá el momento para decir: a partir de hoy me voy a levantar y voy a pelear por esta familia y voy a buscar que lo que ha maldecido a esta familia salga de mi vida? ¿Habrá el momento para hacer eso? ¿Habrá el momento para decir: Señor, quiero ser libre de esto? Porque dice la palabra que cuando el Señor oyó al pueblo clamar, Él los sacó de su esclavitud. Él los sacó de esa maldición de ese faraón. Y que le dijo: a la libertad, a la libertad. ¿Y sabe qué es lo hermoso de esto? Que la libertad se alcanza solamente de 2 maneras. Porque les dijo: a adorarme y a servirme, dijo el Señor. ¿Alguien quiere ser libre de lo que le está afectando? En
empecemos a adorar al Señor y empecemos a servirle al Señor. Y la libertad vendrá a nuestras vidas. Porque es cierto lo que dice la palabra. Cuando un pueblo es libre, no mira enemigos enfrente. Cuando un pueblo es libre, por muy grande que sea el enemigo, tú no lo vas a ver de esa magnitud. Y seré mentiroso si lo que le estoy diciendo no es una verdad. Porque la palabra me enseña que un jovencito como tú, un día dijo: enfrentaré a ese gigante que está ahí enfrente. Y ese jovencito no miró magnitud, no miró lo que impresionaba, no miró tamaño, no miró fortaleza, no miró espada, no miró escudo en él, no miró músculos, solamente miró a un enemigo del poderoso ejército de Dios. Un jovencito que no dijo: estos cobardes le tienen miedo al gigante. Un jovencito que dijo: ¿por qué ofende? ¿Por qué menosprecia? ¿Por qué tiene esa actitud contra el ejército de mi Dios? Porque yo lo miro como lo que son, hombres poderosos de Dios, dijo. ¿Sabe? Cuando se atreve uno a enfrentar el reto, se es libre de la peor maldición que se pueda tener. Y David dijo: yo ya no quiero ser pobre. Y David preguntó: ¿qué bendición hay si enfrento este reto? Y le dijeron: si te es poco lo que vas a adquirir con la hija del rey, déjame decirte que todavía hay una bendición para tu familia. Y él dijo: vale la pena enfrentar el reto. Vale la pena dejar atrás las maldiciones de pobreza para entrar a vivir una vida en libertad, dijo. ¿Sabe qué tremendo es vivir en pobreza? Porque usted y yo no hemos vivido en pobreza, déjeme decirle. Usted y yo hemos vivido escasez quizá momentánea. Usted y yo hemos tenido problemas quizá económicos, pero eso no significa que vivimos en pobreza. Usted no ha padecido hambre por 4, 5, 6 días. Usted no ha mirado a sus hijos tener hambre, gritar, llorar, clamarle: dame de comer, por tantos 4, 5, 6 días. No hemos tenido pobreza. Porque Dios es fiel con su pueblo. Que la prueba viene, es necesaria para confiar en Dios. Pero si yo estoy mirando que estoy caminando en una actitud en la cual no puedo crecer económicamente, llega el momento de reflexionar y de decir: ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Porque sabe, otra de las maldiciones que hay es la maldición que sale por la palabra, por la boca. Hay gente que camina con nosotros e increíblemente se llaman padres. Y esos padres te dicen: siempre vas a estar fregado, siempre vas a ser pobre, nunca la vas a hacer, nunca vas a alcanzar la meta, no tienes para hacerlo. Increíblemente un padre puede decir palabras como esas. Así como estás de gordo, ¿quién te va a hacer caso? Hermano, y es un padre que en lugar de declarar bendición y en lugar de decir: así como estás, eres un cuerpo hecho por el Señor, así como estás, eres una creación perfecta de Dios, y así como estás, te van a querer, porque los hijos de Dios tienen gracia con las hijas de Dios. Pero no, el Padre dice: así como estás, nadie te va a hacer caso. Y pasan los años, y pasan los años, y te preguntan: ¿y tú qué? ¿Te vas a quedar para vestir Biblias o qué? O para forrar Biblias, dicen en mi pueblo.
Y tú le dices, es que no sé qué pasa. Es que no entiendo por qué nadie me hace caso. Pero no se acuerda de sus palabras. Palabras que dijo en un momento y que hoy están teniendo un efecto. Oye, ¿por qué nunca crecemos? ¿Por qué no hay una economía sólida con nosotros? ¿Por qué siempre estamos endeudados? ¿Por qué siempre tenemos problemas económicos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y viene a mi mente, un día dijiste que siempre estaría fregado. Pero no sabes que tus palabras me enlazaron, no sabes que tus palabras me ataron, no sabes que tu maldición ha caminado conmigo y también te afecta a ti. Porque ciertamente si el padre no tiene y el hijo no tiene, ¿cómo se van a ayudar? ¿Cómo? ¿Sabes que aunque seas padre y estés fregado, es tu obligación sustentar a tus hijos? Porque eso dice la palabra. No, porque estén grandes, ya no tienen que depender de ti. Aunque estén grandes, tu obligación como padre es apoyarlos siempre. Y es algo que a lo mejor no le gusta a mucha gente, pero tenemos que entender que aunque estemos ya grandes, nuestra obligación es apoyar a los hijos, no que los hijos apoyen a los padres. Como quien dice, no esperes nada de tus hijos, dice el Señor. Porque al que entiende el mensaje de la palabra, no le necesitas decir, ayuda a tu padre. Porque la palabra dice, hijos, honren a sus padres. Dice, hijos, denle a sus padres. No te obliga, te enseña. Porque bien dice la palabra, se expone, no se impone. Y si tú reconoces a tu padre, entonces no te tendrá que decir tu padre, hijo, échame una mano. No, tú le tendrás que decir, aquí está 1, 2 y 3 y hasta 4 manos, padre. Porque es para que te vaya bien. ¿Sabe que al que le da el padre, le va bien al hijo? Hermano, pero es que mi papá no tiene llenadero. ¿Te ha faltado para darle? Puedes mirar entonces que el Señor te está sustentando para darle. Yo no lo había visto de esa manera. Pues velo. Pues velo. Porque Dios quiere hacernos libres hasta de la forma de pensar. La maldición camina con todo el pueblo de muchas maneras y con muchas formas se presenta. Y si la palabra está causando un efecto en nuestras vidas, claramente podremos ver que también lo va a causar en los que son parte de nosotros. Hay maldiciones generacionales que caminan con un nombre que a nadie nos gusta y que se llama muerte. Hay familias que usted puede mirar como cada generación muere alguien a determinada edad o muere por la misma causa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Y usted puede decir, ya se murió fulanita, ya se murió perenganita, ya se murió también sutanita y ya nada más falta uno de aquí, de esta familia. Porque ya miró que va por familia y dice, y me acuerdo que con la abuela o la bisabuela pasó esto también. ¿Por qué aceptar eso? ¿Por qué esperar que ya nada más falta uno de nosotros y nos miramos, ¿serás tú o seré yo? ¿Por qué en lugar de decir eso no decimos, ¡sale! Necesito ayuda, Señor. Necesito de tu ayuda, Dios, para poder ser libre de esta maldición, de esta situación que está causando
un efecto en mi vida. ¿Sabe que hay una palabra en la palabra que dice: lo que temí me vino? Mi peor temor puede ser que pase lo que pasó con mi familia. Y tristemente parece que le estoy diciendo: ven, ven, ven. Por eso la maldición debe de ser cortada de nosotros, para que no venga sobre nosotros algo que estoy temiendo. Pero dígame usted, ¿habrá algún pecador aquí? ¿Sí habrá algún pecador? Bueno, pecadoras, gloria a Dios, son más valientes. ¿Sabe que el pecado es una maldición que se hereda? ¿Qué pecado tienes? ¿Qué pecado cometiste? ¿Qué pecado has desarrollado? Porque hay gente que peca y lo deja ahí, pero hay gente que peca y lo sigue practicando. ¿Qué pecado habremos desarrollado? Para que podamos decir entonces: necesito librar a mi familia de esta maldición. ¿Qué pecado tenemos? ¿Qué pecado habré cometido para que venga sobre mí una situación fuerte de parte del Señor? ¿Habré cometido algún pecado? Pregúntele a su hermano de al lado: ¿has cometido algún pecado? Y a lo mejor le va a decir: pues mira, ya que estás preguntando, sí. Amén. No le diga cuál, solamente diga sí o no ya. Porque sabe que los mejores jueces que hay en el mundo somos usted y yo. Y nosotros podemos decir: tú te vas al infierno y tú te vas al cielo. Cuando, ¿quién sabe quién se va al infierno? ¿Y quién sabe quién se va al cielo? Si había un hombre que se llamaba Simón, y cuando el Señor Jesús entró a su casa, tuvo la fortuna de que llegara una mujer a sus pies. Y Simón y su banda que estaba ahí comadreando le dijeron: si supiera quién es esa mujer, ni caso le haría. Pero sin embargo dice la palabra que el Señor le dijo: oye, tú y tu banda de murmuradores, si hubieran hecho lo que esta mujer hizo, ustedes ya serían salvos también. Pero déjame decirte algo: contra ella no tengo nada, porque amó demasiado a los que menospreciaron otras. Y para ella tengo algo muy grande el día de hoy, le dijo. Mujer, levántate, vete, tus pecados te son perdonados, le dijo. Y alguien dijo: ¿quién es ese que se atreve a perdonar pecados? Porque siempre hay alguien en la congregación que dice: ¿y quién es él para perdonar? Pero ¿sabe qué tremendo es no entender que cuando el Señor Jesús le dijo: al que ama poco, poco se le perdona, pero al que ama mucho, mucho hay que perdonar, le dijo. ¿Sabe de qué magnitud son tus pecados? Porque si tu pecado es así, tiene perdón. Pero si tu pecado es así, también tiene perdón de parte de Dios. También lo tiene de parte de Dios. Es entender lo que el Señor nos regaló. Es entender la bendición que Él nos dio. Porque nadie te puede decir: tú no mereces perdón, si Él perdonó desde el pequeño hasta el mayor pecado. Todos tienen perdón delante de Dios. Pero dígale a su hermano: pero el que quiere ser perdonado. Porque dice la palabra también que había dos hombres que estaban a los lados del Señor Jesús cuando fue puesto en el madero. Dice que había dos ladrones con él.
Dice que uno empezó a vociferar, empezó a decirle cosas, empezó a insultar al Señor. Pero mire, qué extraño, porque dicen allá en el mundo que los que son iguales no se tiran las mordidas, dice. Y sin embargo el que estaba de este lado empezó a decirle: cálmate, ¿qué te pasa? ¿Qué traes contra este hombre? ¿Qué te ha hecho este hombre? Si eres un justo, tú sí eres un ladrón, yo también lo soy, pero este hombre no tiene por qué estar aquí, le dijo. Acuérdate de mí, le dijo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sabe que hay algo importante en esto? Que aún el pecador le da revelación al Señor para encontrar la salida. Porque a ese pecador le dio la revelación, le abrió los ojos y le dijo: ve quién soy yo. Y él dijo: yo sé quién eres tú y sé que el reino te pertenece, y déjame pedirte algo, déjame estar contigo en el reino, porque veo en ti un lugar de paz, veo en ti un lugar donde puedo estar en paz, le dijo. Y él le dijo: ¿entendiste el mensaje? No necesito decir tantas palabras para que tú alcanzaras hoy lo que tengo en promesa para ti. Acuérdate de mí cuando estés en el reino. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el reino. ¿Sabe qué importante es exponer mi pecado? Porque él le dijo: yo sí soy ladrón. Yo sí soy ladrón. Y eso le abrió la puerta para llegar un día a la presencia del Señor en el reino. Pero la maldición nos puede cerrar la puerta también. Porque el otro tenía una actitud negativa con el Señor. ¿Cuántos de nosotros podríamos reconocer que necesitamos ser libres de maldiciones generacionales? ¿Cuántos podríamos decir que necesitamos ser libres de maldiciones de enfermedad? ¿Cuántos podríamos decir: ¿sabe qué, hermano? Yo necesito ser libre de una maldición que hemos heredado en mi familia. ¿Sabe que hay familias que viven en el incesto? Padres abusadores. No solamente padres, refiriéndome a hombres, sino a mujeres también, que dicen tener un derecho legal sobre los hijos. ¿Cuántas vivencias como esas se estarán escondiendo en el pueblo de Dios? ¿Por qué? Por vergüenza, por pena. Porque nadie se entere de lo que me pasó a mí. Porque nadie se entere que mi papá hizo esto. Porque nadie se entere que mi mamá hizo esto. Pero es algo que se viene arrastrando por generaciones. Dije, aunque la gente dice: es que no lo quiero hacer, pero algo en mí me hace hacerlo. Es la maldición que camina en ti. Es la maldición que tú trajiste por derecho legal a los tuyos. Porque tú abriste el juicio sobre ellos. Porque tú dijiste: la puerta la abro y la dejo abierta para que caminen mis generaciones también con ella. Porque no fuiste capaz de reconocer tu falla, tu error, tu pecado y decir: Señor, perdóname por lo que hice en este momento, Señor. Porque soy merecedor de un juicio de parte de ti, Señor. Pero no lo hice. No lo desarrollé. Y vino una situación que me enfrentó. Y que dije: ni modo. Nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Pero ¿sabes? Algo que es tremendo.
que cuando tú te enteras que tu hijo hace lo mismo, ¿cómo te puedes sentir? ¿Cómo te puedes sentir tú? ¿En paz? ¿Tranquilo contigo mismo por la gran enseñanza? ¿O cómo nos podríamos sentir nosotros? Porque son maldiciones que quizá tú dirás, hermano, esas maldiciones no se viven en el pueblo de Dios. Esas maldiciones no se viven en el pueblo de Dios ya. Pero ¿sabes que hay otro tipo de maldiciones que son soltadas por nosotros mismos hacia nosotros mismos? Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 13. Dice, pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Solo obedéceme y ve y tráemelos, dice. ¿Sabe que hay automaldiciones en nuestro camino? Hay maldiciones que nosotros mismos nos hemos puesto. ¿Qué automaldiciones nos habremos puesto nosotros? ¿Qué automaldiciones traeremos arrastrando nosotros? ¿Qué automaldiciones estarán afectándome el día de hoy? Déjame decirle algo y no quiero que se ofenda a nadie, porque sé que todo trabajo y todo negocio honesto es bueno. Pero ¿sabe? Hay hijos que dicen a los padres, este va a ser mi oficio. El mismo que tienes tú, este va a ser mi oficio. Y ellos mismos se echan una palabra y no quieren salir de ese trabajo. Y usted los mira cómo van creciendo, cómo van avanzando, pero siempre en el mismo trabajo. Porque no tuvieron el anhelo o la meta de salir de ahí. Hay automaldiciones que uno se genera y con una ignorancia tremenda. Por ejemplo, si usted vive en una colonia, el hijo dice, yo voy a vivir también en esta colonia. Y sabe que lucha, se esfuerza por tener el día que menos se lo puede esperar, la misma bendición de comprar una casa en la misma colonia. Y solamente está enlazándose y se está atando a nunca prosperar. Porque su ámbito es el mismo. Su medio social es el mismo. Y no busca superarse de una manera. No, las chavas de la colonia son para los chavos de la colonia. ¡Pum! Otra maldición. Porque solamente tienes ojos para las de la calle, las de la colonia. Y miras que entra otro a la colonia y dices, ¿qué pasó si estas son de aquí? Pero fíjate lo tremendo de esto, que la chava de la colonia puede vivir lo que la colonia vive, y puede ser drogadicta, y puede ser alcohólica, o puede vivir en una condición totalmente negativa, porque se corrompen y no tienen respeto por ellas mismas. Pero cuando tú dices, yo no quiero esto, yo quiero superarme, yo quiero dejar este medio, este ámbito. Mi padre me trajo aquí porque quizá fue lo que pudo comprar, pero mi visión no está quedarme aquí. Mi visión está salir, mi visión está en conocer otros ambientes. La maldición se puede romper, pero cuando no es así, cuidado, porque mis nietos van a buscar también vivir ahí. Oh, hermano, es que ya está cambiando todo, ya no es lo mismo de antes. Ya no es lo mismo de antes, no.
Antes agarraba a alguien y decía, me caes gordo, rompámonos la boca. Y se la rompían a trancazos. Ahora, alguien te dice, me caes gordo, y lo que hace es, pa, pa, pa. ¿Será lo mismo de antes? Entonces, la maldición sigue transformando y deformando nuestra colonia. Hermano, antes no se vendía la droga como hoy. Tú lo has dicho antes. Hoy hasta te la llevan a tu casa. Entonces, ¿qué está pasando? Y solo me queda hacerte una pregunta. ¿Quieres ser libre de tu maldición? ¿Quieres ser libre de tu maldición? ¿Sabes qué maldición está caminando contigo? Quizá a lo mejor te rechaza tu padre. Quizá a lo mejor te rechaza tu madre. Quizá a lo mejor madre y padre te rechazan tus hijos. Porque tú fuiste así con tus padres. Y la maldición está caminando contigo. Porque la palabra dice que lo que se siembra, eso se cosecha. Tú no puedes sembrar uvas amargas y tener unas grandes uvas dulces como la miel. Si tú sembraste rechazo, rechazo vas a tener. Pero sabe una cosa, hoy es un tiempo de libertad, hoy es un tiempo de bendición. El aceite del Señor está siendo derramado sobre usted. El Señor está ungiendo a su pueblo el día de hoy. ¿Sabe que hay un fuego del Señor en este lugar? Oh, Santa Hasana Hamarra Sabai Havasana Mamahamai. Yo quiero invitarlo. Si alguien vino el día de hoy para ser libre de la maldición que ha caminado con usted, yo quiero invitarlo a que se pare de su lugar. Y solo aquel que cree, solo aquel que crea que hoy esa maldición va a quedar fuera de su vida, llámese como se llame, tenga el nombre que tenga, yo le voy a invitar a que pase acá adelante, por favor. A que pase acá adelante.